Mis manos temblaban mientras sostenía aquel diploma. Era el mismo papel que había costado 5 años de sacrificio, 3 trabajos simultáneos, noches sin dormir y una soledad tan densa que a veces me ahogaba. Afuera, el sol de mayo golpeaba fuerte sobre el estacionamiento de la universidad y yo buscaba con los ojos a mi padre entre la multitud. Lo encontré. Estaba ahí, sí, pero su mirada no tenía orgullo. Tenía cálculo. Me lo dijo ahí mismo, frente a las familias que celebraban, frente a los globos y las flores y los abrazos que yo nunca iba a recibir. Me lo dijo con esa voz baja que usaba cuando quería que las palabras dolieran más que un grito. Esta noche recoge tus cosas. Ya no vives aquí. Y se dio la vuelta. Sin más. Como si acabara de cerrar un trato de negocios. Como si yo fuera una deuda que había decidido no pagar. Tenía 23 años. Un diploma en la mano. 0 pesos en el bolsillo. Y un padre que acababa de decirme, sin decírmelo, que nunca había sido suficiente para él. Eso fue hace 3 años. Hoy, sentada en la silla que antes era la suya, firmando los documentos que llevan el nombre de su empresa, entiendo que aquel día en el estacionamiento no fue el final de mi historia. Fue el primer capítulo. Mi nombre es Valeria Montes. Nací en una familia donde el dinero hablaba más fuerte que el amor, y donde el amor, cuando existía, siempre venía condicionado. Mi padre, Rodrigo Montes, construyó una empresa de logística desde cero, con las manos y con una ambición que no distinguía entre negocios y personas. Siempre lo admiré por eso. Durante mucho tiempo también lo amé por eso. Creía que algún día él me miraría como miraba sus contratos, con atención, con cuidado, con la certeza de que valía la pena. Mi madre murió cuando yo tenía 11 años. Cáncer. Rápido y cruel, como suelen ser las cosas que más duelen. Después de ella, mi padre se convirtió en una figura que habitaba la misma casa pero vivía en otro mundo. Llegaba tarde, salía temprano, hablaba por teléfono durante las cenas y firmaba cheques en lugar de dar abrazos. Yo aprendí a no necesitarlo, o al menos aprendí a fingir que no lo necesitaba, que es algo muy distinto. Desde los 15 años trabajé, primero en una tienda de ropa cerca de la casa, luego en una cafetería los fines de semana. No porque mi padre no tuviera dinero, sino porque él creía que el dinero fácil arruinaba el carácter. Lo que nunca entendió es que no era el dinero lo que yo buscaba. Era su atención. Era que me preguntara cómo me había ido. Era que notara que su hija estaba creciendo sola. Cuando terminé la preparatoria, le dije que quería estudiar administración de empresas. Me miró de esa forma que tenía, esa forma que reducía todo a números. Está bien, dijo, pero te pago solo 2 años. El resto es tu problema. No era una conversación, era una sentencia. Así que estudié con una beca parcial, con trabajos nocturnos y con una rabia silenciosa que con el tiempo aprendí a convertir en combustible. Estudiaba de madrugada y trabajaba de día. Dormía 4 horas cuando tenía suerte. Me salté cumpleaños, reuniones, momentos que no vuelven. Pero seguí. Seguí porque había algo dentro de mí, algo que ni siquiera sabía nombrar entonces, que se negaba a caer. Los últimos 2 años de la carrera casi no hablé con mi padre. Nos veíamos en la casa como 2 extraños que comparten un techo pero no un idioma. Él preguntaba lo justo. Yo respondía lo mínimo. Había una distancia entre nosotros que ya no medía en años ni en silencios, sino en decisiones. En todas las veces que él eligió no estar. Y entonces llegó el día de la graduación. Yo quería creer que algo cambiaría, que verme ahí, con la toga y el diploma y el nombre llamado en voz alta, lo movería, que habría algo en él, aunque fuera pequeño, que reconocería lo que yo había logrado. Fui ingenua. O quizás, simplemente, seguía siendo esa niña de 11 años esperando que su padre la mirara. Lo que pasó fue lo contrario. Esa noche, cuando llegué a la casa con el diploma todavía en la mano, mi padre estaba sentado en la sala con su socio, Ernesto Vargas, un hombre que siempre me había mirado con una incomodidad que nunca supe descifrar del todo. Sobre la mesa había papeles. Contratos. Mi padre ni siquiera levantó la vista cuando entré. «Rodrigo, hoy me gradué», le dije, como si necesitara recordárselo. Como si necesitara que él lo dijera en voz alta para que fuera real. Me miró entonces, y en esa mirada no había orgullo ni ternura, ni alivio.
Había algo frío, calculador, decidido. Ya eres profesionista, dijo. Ya puedes valerte sola. Esta casa ya no es tuya. El lunes tus cosas deben estar fuera. Ernesto apartó la mirada. Yo me quedé quieta. No lloré. No grité. Algo en mí se partió de una forma tan limpia, tan quirúrgica, que ni siquiera sangró en ese momento. Solo asentí. Y subí a mi cuarto. Esa noche no dormí. Conté cada minuto hasta el amanecer. Y cuando el sol entró por la ventana, algo había cambiado dentro de mí. Ya no era rabia. Ya no era dolor. Era otra cosa. Era claridad. Me fui con 2 maletas, una computadora vieja y 300 pesos que tenía guardados de mi último pago. Me quedé una semana en casa de mi amiga Daniela, que me dio un colchón en el suelo y no me hizo preguntas. Después encontré un cuarto en una vecindad a 40 minutos de la ciudad, sin agua caliente y con una ventana que daba a un muro. Era lo que podía pagar. Empecé a mandar currículums desde el primer día. Me rechazaron 12 veces en 3 semanas. Demasiado joven, sin experiencia, sin contactos, sin el apellido correcto. Porque eso también existe, aunque nadie lo dice abiertamente. Hay puertas que se abren solo si alguien ya las abrió antes por ti. Yo no tenía a nadie, pero tenía algo que nadie me había dado y nadie podía quitarme. 5 años de haber sobrevivido sola dentro de una casa que nunca fue un hogar. Eso te endurece de formas que ningún curso enseña. La oportunidad llegó de donde menos esperaba. Una empresa pequeña de consultoría, casi desconocida, necesitaba a alguien para analizar sus procesos de distribución. El sueldo era bajo, el trabajo era ingrato, el jefe era impaciente y las horas eran largas. Acepté sin negociar. No porque no supiera hacerlo, sino porque en ese momento no era el momento de negociar. Era el momento de entrar. Trabajé como si cada día fuera un examen. Llegaba primera y me iba última. Aprendí todo lo que había que aprender y después aprendí lo que nadie había pedido que aprendiera. Optimicé rutas. Reduje costos. Propuse alianzas que triplicaron contratos en 6 meses. A los 8 meses me ascendieron. A los 14, dirigía un equipo de 11 personas. A los 2 años, era la directora de operaciones de una empresa que había quintuplicado su facturación desde mi llegada. No pienso en mi padre durante ese tiempo. O sí pienso, pero de una forma diferente. Ya no con dolor. Con una especie de distancia clínica, como cuando ves una cicatriz vieja y recuerdas que, en algún momento dolió, pero ya no puedes sentirlo. Entonces, a los 2 años y medio de haberme ido de esa casa, recibo una llamada de Ernesto Vargas. Su voz era diferente, más suave, con algo que podría confundirse con vergüenza si yo hubiera creído que ese hombre era capaz de sentirla. Me dijo que la empresa de mi padre estaba en problemas, que habían perdido 3 contratos grandes, que tenían deudas con proveedores, que Rodrigo estaba considerando vender. Colgué el teléfono y me quedé quieta, frente a la ventana de mi oficina, la misma que ahora tenía vista al skyline y no a un muro. No sé cuánto tiempo pasó antes de que tomara una decisión. Sé que no fue impulsiva. Sé que no fue venganza. O al menos, no solo venganza. Era algo más complejo que eso. Era la necesidad de cerrar un ciclo de la única forma que mi padre podría entender, en sus propios términos. Hice los números. Revisé los estados financieros que Ernesto me envió sin que mi padre lo supiera todavía. La empresa tenía problemas reales, pero también tenía activos reales. Rutas establecidas, contratos menores que podían crecer, una infraestructura que, con la gestión correcta, podía ser rentable. Era una empresa que podía salvarse. Si alguien sabía cómo hacerlo, era yo. Presenté una oferta formal a través de mi empresa, sin revelar mi nombre al principio. Solo los números. Solo la propuesta. Mi padre aceptó reunirse con los compradores sin saber quién era yo. El día que entré a esa sala de juntas y lo vi, sentado al otro lado de la mesa, algo se detuvo dentro de mí. Él envejeció. No mucho, pero sí lo suficiente para notar que el tiempo había pasado también por él. Me miró como si viera un fantasma, porque en cierto modo lo era. No hubo drama. No hubo gritos, ni lágrimas, ni grandes discursos. Eso solo pasa en las películas. En la vida real, las escenas más importantes suelen ser silenciosas y terribles. Le extendí los documentos.
Le expliqué los términos. Le dije que la empresa quedaría intacta, que los empleados conservarían sus puestos, que el nombre podría mantenerse si él lo prefería. Fui profesional. Fui precisa. Fui todo lo que él me había enseñado a hacer sin querer enseñármelo. Antes de firmar, me miró de una forma que nunca le había visto. No sé si era orgullo. No sé si era arrepentimiento. Tal vez era solo el reconocimiento de que algo había salido de él que ya no podía controlar, y que eso lo asustaba y lo maravillaba al mismo tiempo. Firmó. No nos abrazamos. No nos dijimos todo lo que quedaba por decir. Él salió de esa sala con los documentos bajo el brazo y yo me quedé sola, mirando su firma sobre el papel, y sentí algo que todavía no sé nombrar del todo. No era victoria. No era paz. Era algo más parecido a la quietud que llega después de una tormenta muy larga, cuando el viento ya paró y el cielo todavía no decidió de qué color va a quedar. Meses después, le ofrecí un puesto como asesor externo. Lo aceptó. Nos hemos visto 3 veces desde entonces. Hablamos de números, de rutas, de contratos. No hablamos de aquella noche. No hablamos de mi madre. No hablamos de todas las cenas en las que él miró el teléfono en lugar de mirarme a mí. Quizás algún día lo hagamos. Quizás no. Lo que sé es esto. Hay heridas que no se cierran con el tiempo. Se cierran con decisiones. Con la decisión de no quedarse esperando que alguien te vea y empezar a verte tú misma. Con la decisión de convertir el abandono en dirección, el dolor en disciplina, el silencio de otro en la voz más fuerte dentro de ti. Aquella noche, en aquel estacionamiento, mi padre creyó que me estaba echando de su mundo. Lo que en realidad hizo fue soltarme, y yo aprendí a volar antes de que él terminara de caer.